Estas son solo algunas razones por las que es absolutamente horrible pelear contra Islam Makhachev. Déjame llevarte al océano profundo, porque hay mucho más. La manta daguestaní 2.0. Recuerdo la primera vez que vi a Makhachev pelear, allá por 2015. No estaba prestando atención a sus derribos aún, solo observaba su compostura. Y entonces cambió su peso. Y Leo Kuntz parecía como si de repente hubiera olvidado cómo mantenerse de pie. Algunos peleadores son peligrosos cuando te llevan al suelo. Makhachev es peligroso desde el momento en que piensa en llevarte al suelo. Olvídate del grappling. Este hombre neutraliza a sus oponentes. Es como lidiar con una anaconda. Una vez que estás de espaldas, no solo pierdes el asalto, pierdes el aliento, la esperanza. Y decides nunca más intentar una doble pierna. Khabib abrumaba a sus oponentes y los dominaba. Pero Islam, él los envuelve y los arrastra al océano profundo, como a 60 metros bajo el nivel del mar. Algunos dicen que sus oponentes anteriores todavía están ahí abajo, junto a Patricio y Bob Esponja. Su equilibrio, control y sincronización están tan afinados que parece que predice cada transición antes de que su oponente siquiera se mueva. Ellos no se levantan, porque ni siquiera recuerdan qué es levantarse. Déjame llevarte de nuevo al UFC 280. Islam Makhachev contra Charles Oliveira. Do Bronx medía 1,78 metros, pesaba 70 kilogramos, tenía 33 victorias, 21 por sumisión, 8 derrotas y una ventaja de alcance de 9 centímetros sobre Islam. No solo tiene el récord de más sumisiones en la historia del UFC, es un torbellino de caos, derribos y amenazas de guillotina. Llegaba con una racha de 11 victorias consecutivas, sometiendo a Gaethje, Poirier y Chandler. La gente realmente pensaba que podría someter a Islam, lo cual envejeció como leche. Islam lo derribó como si presionara la X en el UFC 4, sin esfuerzo, sin drama, solo control superior fluido y una presión que drena el alma. Pasó la guardia de Charles como si ni siquiera estuviera ahí. Cuando Charles intentó apoyarse, Islam envolvió el brazo, aisló el cuello y ajustó su clásica estrangulación con triángulo de brazo. Charles Oliveira, el rey de las sumisiones, dio palmadas como una gallina. Pero si piensas, bueno, tal vez debería haber mantenido la pelea de pie, que Dios te bendiga, porque el siguiente tema trata justamente de ese escenario, la sorpresa zurda. Lo que la gente suele olvidar sobre Islam es que puede desactivar tu juego con la misma facilidad con la que te arrastra a una desesperación existencial mediante la lucha. Su base es el grappling, pero su striking por sí solo termina peleas. No por volumen, sino por intención. Los zurdos son notoriamente incómodos, e Islam usa eso a su favor. Para dar contexto, 9 de cada 10 peleadores son diestros, por lo que los gimnasios están diseñados para eso. Pero cuando te enfrentas a un zurdo, el ritmo cambia y los jabs se alinean de manera diferente. Es como si tu memoria muscular estuviera borracha y siguiera buscando algo que no está ahí. Tu lado fuerte ahora enfrenta al de ellos, y hay más riesgo en los intercambios. Los ángulos cambian, especialmente para las patadas y los golpes rectos. Es como jugar con un control de Xbox en casa de tu amigo cuando toda tu vida has jugado en PlayStation. Frustrante. Los oponentes entrenan incontables horas para defender derribos y hacer transiciones, esperando grappling, y entonces, ¡bam!, patada a la cabeza. Déjame llevarte de nuevo al UFC 294. Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski. Segundo Volk, con 1,67 metros, de caos compacto, pesando 70 kilogramos. Con 26 victorias, 13 finalizaciones y solo 2 derrotas. El campeón reinante del peso pluma. Y el peleador número 1 libra por libra del mundo. Un hombre que llevó a Islam al límite en su primer encuentro con su presión, ritmo y cardio. Entró con solo 11 días de anticipación y aún así lucía confiado, hasta que Islam vio una apertura y apagó sus luces. Durante el primer asalto, un veterano como Volk pensaba que esto era solo una fase de estudio. Aún estaba midiendo la distancia, quizás preparando una finta. Mientras tanto, Islam rebotaba con compostura. Y entonces, detonación. Una limpia patada alta con la izquierda atravesó la guardia de Volk y lo hizo colapsar más fuerte que la carrera de McGregor. Las piernas de Volk se rinden, su enfoque se desconecta, y tras 2 golpes de precisión de Makhachev, todo terminó. Así, sin más, sin lucha, sin derribo, sin transiciones. Solo una de esas repeticiones que veremos durante años. Ya no es solo un grappler, ahora es un francotirador zurdo. Y si piensas, bueno, solo hay que tener cuidado con esa patada a la cabeza. Buena suerte viéndola venir cuando la amenaza del grappling siempre está rondando en tu mente. El obsesionado del control. Déjame llevarte de nuevo al UFC 267. Islam Makhachev vs Dan Hooker. Hooker, con 21 victorias, 10 finalizaciones, 10 derrotas, medía 1,83 metros y pesaba 70 kilogramos. Era un striker resistente, un competidor favorito de los fans con buenas rodillas y manos filosas.
También tenía una defensa contra derribos bastante sólida. Había ido a la distancia contra Dustin Poirier y Paul Felder, pero no tenía idea del tipo de desafío en el que se estaba metiendo. Tenía unos amigos en casa la noche que Islam enfrentó a Dan Hooker. Recuerdo que les dije: Hooker es duro, hombre. Sobrevivió a Poirier. Podría darle problemas a Islam. Pensé que usaría su alcance para mantener a raya a Islam, ya sabes. Tal vez defender algunos derribos. Mantener la pelea sucia. Islam destrozó mi teoría en segundos. 30 segundos después, estábamos todos en silencio total. No porque hubiera pasado algo dramático, sino porque Islam ya lo estaba trepando como si fuera un juego de parque. Y Dan no podía hacer nada al respecto. Se acercó, aseguró el body lock y derribó a Hooker como si estuviera haciendo mantenimiento de rutina. Sin preparación, sin resistencia, solo control, pase de guardia e inmovilización. Y una vez que atrapó el brazo, Hooker no estaba defendiendo, el tipo estaba atrapado. Y no del tipo raro que se ve en internet. Makhachev aplicó el Kimura como si estuviera cerrando la puerta de un carro. Y eso fue todo. Una sumisión en el primer asalto. Y la pelea terminó en menos de 3 minutos. Dan Hooker, un veterano del UFC que había participado en múltiples combates de 5 asaltos, no logró conectar ni un solo golpe significativo contra el protegido de Khabib. En fin, por suerte todavía teníamos alitas y cerveza. Y si piensas, quizás si sobreviven al grappling, Islam no se estanca cuando está arriba. Termina peleas más rápido de lo que Leo corta con sus novias cuando cumplen 25. Las jugadas de ajedrez. Déjame llevarte de nuevo al UFC Fight Night 149. Islam Makhachev vs Arman Tsarukyan. Antes de convertirse en campeón, antes de los desafíos y los cinturones, Islam se enfrentó a un chico de 22 años con ojos brillantes y en corto aviso. Era el debut de ese chico en el UFC, pero no se intimidó ante Islam. Su nombre era Arman Tsarukyan, y lo que se suponía sería un calentamiento, se convirtió en el mayor desafío de Islam. Y eso lo dice el propio Islam. Arman, con 1,70 metros de estatura, tenía 13 victorias, 5 de ellas por sumisión, y solo una derrota en su historial. Nadie esperaba mucho de él, pero lo que obtuvimos fue una clase completa de lucha libre por parte de ambos atletas. Nada de palizas por parte de Islam esta vez, fue una partida de ajedrez. Arman igualó a Islam en las transiciones, logró sus propios derribos, y forzó a Islam a hacer ajustes en tiempo real sobre la lona. Y para su crédito, Islam nunca se desesperó, simplemente tomó mejores decisiones en cada intercambio. Cuando el impulso se inclinaba ligeramente a su favor, lo aprovechaba por completo. Cuando Arman dudaba, Islam avanzaba. 3 asaltos después, se fue con la decisión unánime, habiendo superado estratégicamente a uno de los mejores jóvenes luchadores del deporte. La razón por la que Islam gana es porque comete menos errores que todos los demás, y capitaliza el momento en que ellos los cometen. El motor inagotable. Hay un arma secreta en el arsenal de Islam. El cardio que nunca se agota, el ritmo que nunca disminuye y una energía que te hace preguntarte qué le ponen al agua en Dagestán. ¿Sabes cómo algunos peleadores comienzan con un ritmo acelerado y luego se apagan en el segundo asalto? Islam es lo opuesto, comienza con constancia y de alguna manera, cada minuto que pasa se vuelve más difícil para su oponente. No se fatiga y no te da ni una sola oportunidad para reiniciar. Competir contra Islam durante 25 minutos es como estar bajo el agua mientras alguien te habla con calma sobre qué cenar. Sigue avanzando, encadenando técnicas y drenando tu voluntad de siquiera intentarlo. Déjame llevarte de nuevo al UFC 259. Islam Makhachev contra Drew Dober. Con una estatura de 1,73 metros, Drew Dober tenía 23 victorias, 10 finalizaciones, 6 sumisiones y 9 derrotas. Dober venía en racha, 3 finalizaciones consecutivas, construido como una muralla. Cardio para rato. La gente decía que podría poner a prueba a Islam, transicionar, golpear o incluso arrastrarlo a aguas profundas. Lo que no entendieron fue que Makhachev es el agua profunda. Lo derribó temprano, lo mantuvo ahí y ahogó cada intento de escape con control quirúrgico. Sus transiciones fueron impecables y su presión nunca disminuyó. En el tercer asalto, cuando la mayoría de grapplers ya bajan el ritmo, Islam lo sometió con un triángulo montado, que convirtió en un triángulo de brazo. Eso no es solo buen grappling, eso es una rutina de entrenamiento con un maniquí. Excepto que el maniquí es uno de los 15 mejores pesos ligeros del mundo. Cada error tiene castigo. Vencer a Islam en una pelea no solo es difícil, es casi imposible. Porque no deja pasar nada. Si das un paso en falso, terminas de espaldas. Si te apoyas mal, tu brazo queda atrapado. Si te sobrecomprometes por un segundo, ya estás atrapado en algo para lo que ni siquiera entrenaste. No necesita una gran apertura, solo necesita que parpadees. Y cuando lo haces, ya está colocando la trampa y completando la secuencia. Todo lo que hace Islam está calculado. Un movimiento desencadena el siguiente. Déjame llevarte al UFC Fight Night 192. Islam Makhachev contra Thiago Moisés. Con 1,75 metros de estatura,
y 70 kilogramos de peso, Thiago Moisés tenía 15 victorias, 6 por sumisión, 3 finalizaciones y 4 derrotas. Moisés no era ningún novato, tenía buen striking, grappling legítimo y un cinturón negro en jiu-jitsu brasileño. Se suponía que iba a ser una batalla técnica, pero Makhachev nunca lo permitió. Llevó a Moisés al suelo temprano, controló cada posición y no dejó que el pobre hombre respirara. En el momento en que Moisés intentó crear espacio, Islam tomó la espalda. Y en cuanto levantó el brazo, ¡boom! Finalización por estrangulación trasera en el cuarto asalto. Limpia, silenciosa y clínica. Con Islam no tienes segundas oportunidades. Te expone. Y por eso incluso los más duros salen de una pelea contra él con la mirada perdida. Como si hubieran perdido contra un hombre que parecía aburrido mientras lo hacía. Ahora mira este siguiente video.